20º Congreso de Mujeres 2018. Todas las cosas ayudan para bien. El tema que yo voy a hablar se llama los diferentes campos del sufrimiento. Y claro, nuestro versículo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, por tu bendito amor, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidas para escucharte hablar, porque sabemos que tú eres el que pone las palabras y conoce los corazones de las que estamos aquí y quieres ministrarlos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, a tener una dimensión de lo que tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hay diferentes campos de sufrimiento físico, emocional, por los cuales el cristiano puede cruzar. Ya en la mañana han estado, ahora sí que poniendo el fundamento de todo lo que es este congreso, que tiene que ver con el tema, y yo voy a iniciar haciendo una pregunta. ¿Son malas todas las aflicciones para los que aman a Dios? No, porque ya se los acaban de decir en la mañana. Viene otra pregunta. ¿Vivir en una aflicción será siempre símbolo de que Dios nos ha desprotegido? ¿Todas las cosas que nos causan satisfacción o aflicción son la perfecta voluntad de Dios que las vivamos? Fíjense bien lo que dije. Lo que nos causa gozo y lo que nos causa aflicción. ¿Será que todo lo que nos causa gozo y todo lo que nos causa aflicción será voluntad de Dios? ¿Todo lo que nos causa gozo también? Ahorita vamos a ir aclarándolo, porque vamos a ver que no todo lo que nos causa gozo o lo que nos causa satisfacción proviene de Dios. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Las situaciones injustas que sufrimos los cristianos se escapan del plan de Dios y carecen de propósito? ¿Mantenernos obedientes a Dios nos garantiza vivir sin sufrimiento? No, ahí sí tuvieron palomita nomás. En la que les dije, tienen tacha. Sí, no sé. Vamos a continuar. Vamos a ver algunos factores que nos nublan el entendimiento, poniéndonos en desventaja cuando estamos en circunstancias difíciles y no nos permiten identificar, incluso no nos permiten aceptar los propósitos de Dios. Vamos a ver. Número 1, el pecado. El pecado nos aleja de la razón y de la relación con Dios. ¿Todos están de acuerdo en esto, verdad? Nos ciega, mejor pronunciado, la vista espiritual si no hay un genuino arrepentimiento. Número 2, otro factor que nos nubla el entendimiento en las circunstancias difíciles es la falta de enseñanza y conceptos bíblicos incorrectos. ¿Cuántos llegaron aquí con conceptos bíblicos incorrectos? ¿Verdad que sí? La aspiración humana natural es permanecer en bonanza. ¿O a cuánto les gusta estar en sufrimiento? A ver, levanten la mano. Ninguna mano se vio. Es una aspiración querer evitar a toda costa las situaciones que nos causan hasta la más mínima incomodidad. Queremos evitarlas. En algunos casos, estas aspiraciones son el resultado de los conceptos que el mundo o incluso algunas doctrinas nos enseñan con respecto a las aflicciones. Nos enseñan que la felicidad está basada en el bienestar material, físico o emocional. Eso es lo que maneja el mundo. Incluso nos dicen, tu meta es ser feliz, sea como sea, pero sé feliz porque la vida se vive una sola vez. La falta de enseñanza
o conceptos bíblicos correctos nos llevan a confundir los motivos y propósitos de los tiempos difíciles. Incluso nos llegan a confundir cuando nos ponen delante de nosotros ofertas ilusorias que nos benefician. Fíjese cómo lo estoy haciendo, los que no están viendo en internet, estoy entre comillas. Nos pintan a veces cosas que, un buen trabajo sí, pero tengo que dejar de servir. Sí, viene de parte de Dios, me van a pagar más. Por eso les decía yo que no todo lo que nos causa como gozo a veces proviene de Dios. Otro factor que nos nubla el entendimiento en los tiempos difíciles o cuando tenemos que tomar una decisión, la inmadurez correlacionada con las emociones desfasadas. ¿Cuántas tienen emociones? Y las mujeres más. Y más si ya estamos llegando a la menopausia. Todavía más, ¿verdad? Entonces, miren, cuando tenemos una emoción desfasada o una inmadurez espiritual, podemos tener el correcto conocimiento. Yo le agradezco a Dios que me trajo aquí y que me han enseñado un conocimiento correcto. Y muchas de las que están aquí han tenido el conocimiento correcto, pero no tenemos la fe para creerlos. Madurez. No es lo mismo conocer que ser madura espiritualmente, o maduro, porque ya ahorita ya hay más varones que en la mañana. Comenzamos, cuando estamos en la inmadurez, comenzamos a darle sugerencias u órdenes a Dios, a culpar a Dios, a las personas y a todas las legiones de las tinieblas cuando nos está pasando algo que no nos gusta. ¿Verdad que sí? Estos aspectos no permiten aplicar a nuestra vida el versículo de Romanos 8:28. Pero Dios está interesado en enseñarnos y fortalecernos. ¿Cuántos quieren ser enseñadas y fortalecidas? Yo cuando estaba haciendo estos temas, igual que la pastora Paula, dije, ya te veré. Porque una cosa es estar ahí bien, y todos tenemos un nivel de prueba, así como que todos conforme a nuestra medida de fe. Salmos 32:8 dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces podemos ser como el mulo porque nos enseñan mucha palabra, pero cuando tenemos que accionar esa palabra, nos hacemos como el burrito. No quiero caminar, ¿verdad? Nos sentamos. Vamos a explorar rápidamente el versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan para bien. Todas las cosas, ya explicaba la pastora en la mañana, y las dos pastoras, son buenas, e incluso todas las formas de calamidad. Todo lo que nos gusta, todo lo que nos causa gozo, pero también aquellas que son aflicción. Y la aflicción puede venir en enfermedad, desprecios, humillaciones, traiciones, agresiones físicas o verbales, estrechez económica, deshonra por parte del cónyuge o hijos, ataques, situaciones ilusorias con intenciones destructivas. Pero ¿qué dice Isaías 54:17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero lo que viene de Dios, ¿cómo lo vencemos? ¿Verdad que no? Ahora sí, como le decía Pablo, le estás dando de puntapiés al aguijón. Ayudan a bien, ayudan. Esta palabra significa colaboran, son un estímulo a favor. Dios todo lo prepara para que obre a nuestro favor. Diga conmigo, todo lo prepara para que obre a nuestro favor. Pero hay una condicionante. ¿Cuál es la condicionante?
La condicionante es que implica que determinemos en nuestra vida poner como prioridad que Dios establezca su forma de gobierno en nosotros. ¿Eso es amar a Dios o no? Gobierna en mi vida. Porque yo puedo decir, amo a Dios, pero llevo mi vida como a mí me viene en gana. Si yo amo a Dios, ¿por qué lo permite? ¿Por qué permite que esté sufriendo? Y ya lo mencionaban en la mañana, Dios se caracteriza por ser soberano, es decir, actúa sin consejo de nadie. ¿Por qué? Porque posee una sabiduría inalcanzable, no porque no quiera tomarnos en cuenta, porque de seguro que la sugerencia que usted y yo le tengamos, no creo que sea mejor. Dice que lo más necio de Dios es lo más sabio para el mundo. Soberano también significa que Él gobierna, pero que está regulado por un auténtico amor, una auténtica justicia y una auténtica misericordia. ¿No les da seguridad esto? No somos títeres. Simple y sencillamente Él tiene una mejor opción que usted y yo. Ahora, usted quiere obedecerla, tendrá la bendición. Si no quiere, también está en la libertad. Vamos a ver una historia en el libro de Ruth. Vamos a ver una mujer que estaba confundida en los conceptos del sufrimiento, que no entendía los propósitos, que estaba sufriendo por sufrir, y que puede ser el caso de usted esta noche. El libro de Ruth, su autor es desconocido, pero la tradición judía lo atribuye al profeta Samuel, lo que quiere decir que era como en esos tiempos, ¿sí? Y en los tiempos del profeta Samuel era un periodo de distanciamiento de Dios, de confusión espiritual, de conceptos distorsionados, incluso apostasía del pueblo de Israel. Sí quiero que ponga atención mucho en esto. O sea, estaban en una decadencia espiritual el pueblo de Israel. Dice 1 Samuel 3:1. Jehová llama a Samuel, el joven Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y hablando del pueblo de Israel, en Jueces 2:12, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Fue un tiempo de desobediencia. ¿Sí? Quiero que quede esto bien firme, que fue un tiempo de desobediencia. ¿Y por qué mencioné Jueces? Porque ustedes van a ver ahorita que el libro de Ruth, la historia se dio cuando gobernaban los jueces. Por eso mencioné este versículo del libro de Jueces. Fue un tiempo de disciplina, pero también de misericordia de Dios, porque cuando Dios escuchaba el clamor de su pueblo Israel, luego les enviaba a alguien para que los libertara. Y a esto le llamaban jueces. O sea, no había rey. Era el tiempo de los jueces, jueces que Dios ponía. Dice Jueces 21:25, en estos días no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Diga conmigo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy parecido a nuestros tiempos, ¿no? Pero eso pasaba en el pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Seré yo, Señor? Jueces 2:16. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que les despojaban,
Y en este contexto de desobediencia, de decadencia espiritual, es donde se desarrolla la historia de esta mujer y su familia, de la que yo les quiero hablar. Ruth 1:1 dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Hasta el nombre lo dice, da Malón. Efrateos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vino hambre en Belén. Hambre que es como símbolo de estrechez, de sufrimiento, de aflicción, escasez. ¿A cuánto les da alegría estar en escasez? Pues esa es nuestra meta, estar contentos. Belén significa casa de pan, algo contradictorio. No había pan, pero significaba casa de pan. ¿A causa de qué vino el hambre? Con toda la historia que yo les acabo de anticipar, ¿a causa de qué vino el hambre? ¿De qué? Se atribuye la disciplina de Dios. O sea, es un campo de sufrimiento por disciplina. Un campo de sufrimiento por disciplina. ¿Pero qué hizo Elimelec frente a la disciplina de Dios? El hambre estaba ahí en Belén, donde ellos vivían. ¿Qué hizo Elimelec? Chao, bye, ¿verdad? De Belén se fue a Moab con su esposa, Noemí y sus hijos. O sea, en pocas palabras, huyó o trató de huir de la disciplina de Dios. ¿Lo habían visto así antes? El significado de Elimelec significa Dios es mi rey. A veces tenemos el nombre de cristiano, y cristiano quiere decir que yo sigo los pasos de Cristo. A veces no lo seguimos. Elimelec era Dios es mi rey, pero se gobernaba solo. Hacía lo que bien le parecía. Miren, pero viendo todo el contexto, se sobreentiende la reacción de él, porque estaba como en una confusión espiritual, porque escaseaba la palabra de Dios, la visión de Dios. ¿Cuántos están en esta situación? Quizás estaba confundido, no comprendía. Incluso pudo haber un rechazo por los propósitos y las demandas de Dios. Es una reacción natural que quizás lo desesperó. O sea, mi familia, mis hijos no tienen comida. ¿Usted qué haría? Alzaré mis ojos hacia el norte. Mi socorro viene de Eua. ¿Verdad? Y a veces no es la voluntad de Dios y ahí se queda la esposa sola y cuando regresa ya no encuentra esposa ni hijos. Fue un comercial. ¿Podremos huir de la disciplina de Dios? ¿Podremos evadirla? En la mañana lo decían. Me cambio de iglesia y se acabó. Ya la pastora, el pastor ya me descubrieron en mi debilidad y ya me quieren corregir mejor. Bye. ¿Qué fue lo que realmente provocó Elimelec? Ahorita vamos a ver que lo único que provocó fue intensificar y prolongar el sufrimiento de su familia, porque a veces nuestra decisión afecta a nuestra familia, pero también esa afectación tiene un propósito, porque en la mañana decían las pastoras, es como una pelota de billar, Así es que no diga usted, mujer, si está sufriendo por alguna mala decisión de su esposo, por tu culpa. No, algo está tratando también el Señor con usted. Ruth 1:3. Ruth 1:3. Por ahí a lo mejor les van a poner la cita.
Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora hay que aclarar que la enfermedad vino como producto de pecado y algún día nos vamos a morir. Pero hay veces que este suceso en la vida viene como parte fulminante de Dios. No, si te dejo, vas a hacer y deshacer mejor. Vámonos. Pero también hay que estar conscientes cuando la enfermedad viene como disciplina. O cuando viene por consecuencias de imprudencias de nuestra mala alimentación, porque también vamos a ver que otro campo de sufrimiento es por consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Verdad? ¿Cómo no quiero tener diabetes si me tomo 3 refrescos, uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche? ¿Verdad? Eso es una consecuencia. O porque a veces ignoramos pequeños síntomas en nuestro cuerpo que son como alertas. Y ya cuando vas, ya es porque, como el carro se descompuso el ¿cómo se llama? El radiador, y ese descompuso otra cosa, y ese descompuso otra cosa, y así es nuestro cuerpo. Ahora, murió el marido de Noemí. ¿Sería esto suficiente como para que Noemí captara lo que Dios quería de ella? ¿Regresaría a Belén? Los que conocen la historia dicen, no fue suficiente. Quizás en primera instancia el haber salido de Belén fue por sujeción a su esposo. O sea, pues nos vamos. Al menos él se la llevó ¿verdad? Con todos sus hijos. Pero ya estaba muerto Elimelec, ya había muerto. Y la historia nos deja ver que Noemí estuvo lo suficiente como para que sus hijos se casaran con extranjeras, porque déjenme decir que Moab era un pueblo idólatra. Era un pueblo que adoraba a dioses extraños. ¿Y qué hay en un pueblo que tiene dioses extraños? Hombres y mujeres con dioses extraños. Y Elimelec se llevó a su esposa y a sus hijos ahí. Y no tenían el don de continencia. Ahorita vamos a ver que no tenían el don de continencia. Tanto que, miren, Noemí, al no regresar a Belén, y ellos al no tener el don de continencia, sus hijos se casan con mujeres extranjeras, con dioses ajenos. Y miren, esto fue algo de lo que Dios les reclamaba a Israel una y otra vez: no te cases con mujeres extranjeras, no te unas en yugo desigual, porque terminaban contaminándose, porque si ellos desobedecían a Dios y le entregaban su corazón a una extranjera, ya le habían entregado todo. Y ellos se casaron con mujeres extranjeras. Mujeres prohibidas para el pueblo de Israel. Esta es una consecuencia de una mala decisión de los padres. Y a veces los padres le reclaman a los hijos acciones que ellos tomaron sin darse cuenta que ellos mismos contribuyeron para ponerlos en charola de plata y que ellos tomaran esa decisión. Un campo de sufrimiento por consecuencia de una mala decisión. Nada tiene que ver con una disciplina, nada tiene que ver con una prueba. Como aquel que adultera y de repente ya se arrepiente, pero se da cuenta que el amante está embarazada. ¿Es una disciplina? ¿Es una prueba? Pues no, es una consecuencia de tus malas actitudes. Ellos se casan con Orfa, el uno se casa con Orfa y el otro se casa con Ruth. Ruth 1:4. Ahí lo pueden buscar, ahí lo pueden ver. Que terminan casándose con ellas.
A su vez, Malón y Kelión mueren. Y estaban jóvenes. ¿Qué sería lo que pasó allí? ¿Sería que era voluntad de Dios que Malón y Kelión murieran? ¿Usted qué piensa? Como los hijos de Elí, ¿verdad? Que Dios trajo juicio sobre los hijos de Elí. No me atrevo a decirlo, pero queda como entrevisto lo que sucede, ¿no? ¿Sería la perfecta voluntad de Dios en este caso que muriera Elimelec, Malón y Kelión? ¿Sí era la perfecta voluntad? Yo digo que no. No. Porque fue consecuencia de una mala decisión. Se va uno prolongando y se va uno introduciendo a campos de sufrimiento que no son la voluntad de Dios por no escuchar, por no obedecer y por no creer. Se va metiendo y se va metiendo. Dice la palabra de Dios en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En los momentos de escasez, de estrechez, usted escucha la voz de Dios diciéndole, vete por aquí. No, es que ahí veo que está más estrecho, Señor, que te vayas por aquí. Me ofrecieron un trabajo donde ya me pagan más, que no, que te quedes allí donde estás. Pero, Señor, mis hijos no tienen zapatos. Que no, que te quedes allí. O al revés, el Señor, estás ganando muy bien y el Señor te dice, deja el trabajo. ¿Y tú qué? ¿Y cómo voy a pagar la colegiatura y el abono del carro y el abono de la casa? ¿Verdad? ¿Escucha usted la voz de Dios? Si no, esa tiene que ser nuestra meta, saber escuchar la voz de Dios. En los tiempos de Noemí escaseaba la visión de Dios. No era claro para el pueblo, para sus hijos, saber la dirección de Dios. ¿No se parece ahora? A veces, ¿cuántas veces batallamos? ¿Será Dios o seré yo? ¿Serán los tacos? Ya hasta así es una frase común, ¿verdad? ¿Será Dios o serán los tacos que me comí anoche? Y no hay una visión clara. Noemí entró en una crisis emocional y la razón de Dios no tenía cabida en ella. ¿A cuántas nos pasa en medio de la aflicción? Necesitamos tener bien claros nuestros conceptos acerca de Dios, atesorarlos para que sean la lámpara que alumbra nuestro camino y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tengamos miedo. ¿Cuál es el resultado de no comprender los propósitos y las demandas que Dios nos hace a través de las aflicciones? ¿Cuál es el resultado de no comprenderlos? Diga conmigo, la amargura. Y la amargura es una de las evidencias notorias de que andamos en total confusión en nuestra manera de concebir a Dios. Nos amargamos con los pastores, que porque no me aconsejó, es que me hizo mala cara, es que me habló mal, y si me aconsejó no lo hizo bien, y mejor voy con el pastor Julio Márquez, o no me gustó, me voy con el pastor ya se me olvidaron los nombres, pero sí los conozco. Sergio Dueñas. Y así andan. Es que pastor, no se ponen de acuerdo, y al último, el que te dijo que sí, o sea, lo que a ti te gustaba, dices, los demás no se ponen de acuerdo. Y así, te amargas contra tu esposo, que porque tu culpa pasan las cosas y los hijos son víctimas de tu mal humor. La verdad es que la verdadera amargura es con Dios. ¿Qué es la amargura? La amargura es un estado de angustia que responsabiliza
con inconformidad a alguien por su dolor. Se siente ofendida, profundamente desprotegida. Desprotegida por Dios, desprotegida por los pastores, desprotegida por mi esposo, por mi esposa y desprotegida. Amargura. Tal es el caso de Noemí. Finalmente regresa a Belén. En la historia lo dice. Pero ¿sería porque escuchó la voz de Dios? ¿Sí? Vamos a ver. Ruth 1:6. Dice, entonces, hablando de Noemí, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Por qué regresó? Por el pan. Ya se le había acabado su muleta, que era su esposo, también sus hijos. Quedaban puras mujeres. Y bueno, en el pueblo de Israel tenían mucho más asentado que el varón era la protección de una familia. Regresó porque oyó que había pan, no porque oyó la voz de Dios. Agarré el trabajo porque me daban más, no porque oyó la voz de Dios. Hasta aquí todo el sufrimiento de Noemí lo vivió sin comprender el propósito. Hasta aquí. ¿Estar en esta situación permite que todas las cosas nos ayuden a bien? Pregunto. ¿Sí? ¿Estar en el estado de Noemí? O sea, comprender. No estoy hablando, nos va a ayudar a bien, pero comprenderlo. Yo creo que Noemí no estaba comprendiendo el propósito de Dios y no estaba en esa conciencia de que iba a ayudar a bien. Al final de cuentas sí le ayuda, pero se da ya que hasta que se termina la historia, hasta que vio el fin del cuento, de la historia. Pero el propósito es que el propósito lo veamos cuando estamos en el proceso. Poco a poco. ¿Cómo identificar que estamos en amargura? Porque también es otro campo de sufrimiento. También se sufre cuando estamos amargados, ¿sí sabían? Ay, no. Nadie nos quiere. Cerca nos quieren mucho, pero lejos. Cuando sufrimos por amargura, sufrimos sin propósito a veces, o sea, no comprendemos, ya pasamos de noche. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos amargados? Por el tipo de consejo. Miren, cuando Noemí inició su partida a Belén, inicialmente lo hace con sus 2 nueras, pero ella les da un consejo a sus nueras, quizás bien intencionado, pero mal. ¿Qué tipo de consejos da usted? Vamos a ver qué consejo dio Noemí. Dice Ruth 1:8. Y Noemí dijo a sus nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Qué implicaba que sus nueras regresaran a su antigua vida? Que regresaran a sus antiguos dioses. Y miren, en un acto de misericordia y de soberanía, Dios alcanzó a Ruth. Con una mala decisión de Malón y Kelión, bueno, Dios entresacó lo bueno. Siendo Ruth extranjera, fue rescatada. ¿Sí? Por fin Orfa le toma el consejo y se regresa. Mas Ruth permanece diciendo así, dice: a donde vayas iré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tenía más claro el asunto Ruth, ¿verdad? Que era extranjera. A veces los que no conocen de Dios terminan dándonos consejos a nosotros.
Conocen todo tu sufrimiento, la vecina, y nunca le predicas de Cristo porque siempre la acaparas contándole tus sufrimientos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos amargadas? Por el tipo de respuesta. En todo el tiempo nos concebimos como víctimas de las personas o víctimas de Dios, en todo tiempo. Fíjense bien, cuando Noemí y Ruth iban entrando al pueblo de Belén, porque acuérdense que ya iban a regresar, y regresó sola con Ruth porque Orfa dijo, está bien, te tomo el consejo, y ya aventó a una para que siguiera adorando dioses ajenos. Qué consejo, ¿verdad? ¿Qué consejos da usted? ¿Son consejos que llevan a las personas a acercarse a Dios o a alejarse? Ni vayas a la iglesia porque son bien legalistas. ¿Sabes lo que me hizo la pastora el otro día? Ni te cuento, porque si te contara, y en vez de acercarlos, perdón por tomarla como ejemplo, pero es un ejemplo nada más, ¿verdad? Ni te cuento lo que me dijo el pastor. ¿Y cuál es tu consejo? ¿Cómo respondió Noemí cuando la gente se sorprende al verla? Imagínense a una viuda y alguien que quedó sin sus 2 hijos, cómo era el semblante y que no había comprendido el propósito, cómo era su semblante. Y la ven entrar con ese semblante desgastado y con una extranjera, o sea, con una persona desconocida. Y yo creo que sí, dicen, oye, se fue con su esposo y sus 2 hijos. ¿Y ella quién es? ¿Qué pasó? Y le preguntan entre ellos, ¿no es esta Noemí? Y fíjense que la palabra Noemí significa placentera, gozosa, alegre y risueña. ¿Crees que entró riéndose al pueblo? Todo mundo se daba cuenta que estaba en aflicción. No había nada de gozo en medio de las pruebas. No es fácil, por eso les dije, no pretendo haberlo alcanzado, pero esa es mi meta, como decía Pablo. En pocas palabras preguntaban ellos, ¿no es esta la alegre? ¿No es esta la risueña, la que siempre estaba gozosa? ¿Qué le pasó? Ruth 1:20, y ella respondía, vamos a ver la respuesta. No me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Bien llena de gozo en medio de las circunstancias. ¿Se dan cuenta cómo responde? ¿Cómo respondemos nosotros? No me llames placentera, no me llamen alegre, no me llamen gozosa, llámenme Mara, amarga, porque Mara significa amarga. Llámenme amargada. ¿Les gusta? ¿Cuántos quieren que les cambiemos el nombre? ¿Sí? El propósito de Dios sí era cambiar a Noemí, pero no de alegre a amargada. Ese no es el propósito de Dios para nosotros, ni para usted. Dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, una expresión común de la naturaleza humana, propensa a culpar a Dios por las aflicciones y sufrimientos en lugar de a los propósitos, errores o a las consecuencias de su pecado. Luego nos vamos en contra de Dios sin preguntar, Señor, ¿en qué te ofendí? O Señor, ¿qué me quieres enseñar? Se vuelven comunes las siguientes expresiones, se las voy a leer rápido. ¿Por qué me sucede esto a mí si no le hago mal a nadie? Señor, ya me quiero ir contigo. Es que ya me cansé, las cosas nomás no cambian. Esto ya no tiene remedio.
Ya he orado pidiendo a Dios y nomás no me escucha. Tengo 15 años pidiéndole al Señor que cambie a mi esposo. Sí te escucha, pero el aturdimiento no nos deja escuchar lo que Él nos está respondiendo, o no nos gusta lo que nos está respondiendo. Y dice, es que tú también tienes que cambiar en paciencia, tienes que crecer en paciencia, tienes que cambiar en ser más respetuosa con Él, más sujeta. Te dijo que no compraras la plancha y la compraste, ¿verdad? Te dijo no le compres los zapatos a la paleta a la niña y se la compras. Dice Noemí, me fui llena, tenía todo pues, entonces ¿para qué se fue? ¿Verdad? Su concepto de felicidad estaba basada en la posesión material, familiar, en el bienestar físico, emocional. Pero ahora estaba con las manos vacías. Dios le había quitado donde tenía toda su confianza. Y algunas cosas por disciplina, algunas otras fue consecuencia. ¿Sabemos identificar cuándo es una cosa, cuándo es otra? Dios me quitó todo, dice. Y luego dice, ha dado testimonio contra mí. Y esta palabra viene de Aná. Y entre una de sus definiciones es, Dios me ha acusado. ¿Quién es el único acusador? Pero fíjense bien, dice ahí, Jehová ha hablado para acusarme. Dios no nos acusa. Dios cuando habla es para enseñarnos, corregirnos. Y actúa para ejercitarnos también. Y luego en todo, el Todopoderoso me ha afligido. Y la palabra afligido, fíjense toda la respuesta que dio Noemí. Ahí nos podemos dar cuenta cuando estamos amargados o amargadas. Me ha afligido significa en el original, me ha perjudicado. ¿Se imaginan? ¿Dios nos perjudica? A mí me llamó la atención cuando leí, dije, ay, está delicado lo que Noemí tenía en su corazón. Porque cuando le leemos así, pues bueno, no podemos comprender mucho. Pero cuando ya nos vamos al original y vemos que dice, me ha perjudicado, me ha hecho desdichada, fracasada, víctima. Todo eso significa. Yo lo busqué y así estaba. ¿Será el propósito de Dios perjudicarnos? Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero Noemí no comprendía esto, no la tenía en su corazón. Ella empezó a responsabilizar de todas sus aflicciones a Dios, pero no alcanzaba a ver su pecado y las consecuencias. Responsabilizó a Dios de una manera pública. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta que dijo, Jehová me hizo desdichada? Jehová quiso perjudicarme, me perjudicó. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo perciben las personas nuestra manera de expresarnos de Dios? ¿Qué estás hablando tú?
con las personas que te rodean? ¿Pueden ver ese Dios que te da gozo? ¿Que te da entendimiento para comprender las circunstancias difíciles? ¿Que te da sabiduría para poder decidir entre una oferta que de pronto se ve que es conveniente, pero que ya cuando la analizas y dices, es que tengo que dejar de servir? Agarré un trabajo, me van a pagar más, pero te voy a dejar de servir. Y a veces, ¿eso es la voluntad? ¿Eso te mostró Dios? Pues no sé, pero es que tenemos necesidad. Nos identificamos que estamos amargadas por el tipo de consejo, por el tipo de respuestas que damos. En lugar de haberle dicho a las personas, mi esposo murió, mis hijos murieron, porque fuimos desobedientes. Y Dios nos ama y nos quería enseñar. Qué diferente, ¿verdad? ¿De qué habla usted? ¿De los propósitos que Dios tiene con las circunstancias difíciles? ¿O de lo que está sintiendo? Porque dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es que no, ya no veo lo duro sino lo tupido, es que, ay no, todavía no salgo de una cuando ya estoy entrando a otra. Dile a tu compañera, ¿de qué hablas? ¿De los propósitos de las circunstancias? ¿O de pobrecita de mí? Pobrecita de mí, o pobrecito, porque ya hay hombres también. También los hombres tienen sus emociones. Y a veces, en lugar de darle seguridad a la esposa, le meten más pánico. Mi esposo a veces me ha compartido cuando ya pasó la dificultad en el trabajo, y aquí está atrás. No me dice. Yo le digo, soy tu esposa, tienes que compartirme. No, es que él es muy diferente a mí, porque las mujeres somos como más emocionales. Y me lo comparte ya que la pasó. Y por mientras ni se le nota. ¿Cuántos varones hay así? Digo, no digo que no les compartan a su esposa, pero que en eso de compartirles, oye mi amor, vamos a ser más administrados este mes. ¿Por qué? Es que me despidieron. Me despidieron. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, amor. O sea, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y le canta usted ahí. Y no, o le dice, no sé, métete a trabajar. Vende hielitos, chorritos. No es malo. Pero les estoy diciendo a veces cómo reaccionamos. Se volvió Noemí 100% quejumbrosa. Dile a tu compañero, no seas quejumbrosa. Apenas te conocí hace rato, ya me sé toda tu vida de sufrimiento. Esto no significa que no tengas una buena amistad en donde puedas llevar la carga junto con ella, ¿eh? No quiero que tomen el otro extremo de yo solito y yo en esta barca y yo me hundo y yo me... No. Siempre Dios pone personas sabias a tu alrededor en las que puedes ir y sostenerte de ella. Pero no la vecina que no conoce de Cristo. La vecina se va llorando a su casa deprimida. Si tú no sabes qué hacer, menos ella. ¿Ya saben cómo identificar a alguien que está amargado? ¿Sí? Si eres tú, corrige. Si no eres tú, corrígela, porque si no te va a contaminar.
te va a contaminar. Y al ratito vas a ver a las personas así como la que te platicó y, ay, es la hermanita que está amargada, y ya te empiezas a contaminar. Hay que ministrarla, está bien, pues somos débiles, todos somos débiles. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Nos puede pasar. Pero hay que estar atentos para levantar. No para juzgar, porque de pronto está amarga, ya no me voy a juntar con ella. No, también estamos para levantar. Hay que identificar el campo de sufrimiento. Hay diferentes motivos por los cuales el cristiano puede ser sometido a los campos del sufrimiento, a un campo de sufrimiento, perdón. Pero el pecado, la falta de conceptos y enseñanzas bíblicas correctas, la falta de madurez espiritual, nuestra resistencia a padecer puede nublar nuestra mirada para alcanzar ese beneficio que dice Romanos 8, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. Lo puedes comprender ya que te raspaste más de lo que Dios quería, ¿verdad? Pero es mejor aprenderlo antes. Esto no garantiza que le quite si es prueba, no garantiza que le quite la prueba, pues. Por eso hay diferentes campos de sufrimiento. Hay que identificar cuál es en el que estoy. Es imprescindible que tengamos muy bien definido amar la obra final que Dios quiere hacer en nosotros y la forma soberana que va a utilizar para formarnos. Sí quiero crecer, Señor, pero mira, aquí tantito, nomás tantito. No te lleves a mi hijo solamente en tantito, que le enferme lo de gripa. Pues sí, no podemos nosotros condicionar a Dios. Cuando somos adoptados como hijas o hijos de Dios, literalmente cedemos y confiamos nuestras vidas al trato soberano, sabio y amoroso de Dios. Por eso dice la palabra que qué terrible es haber caído en manos de un Dios vivo. Pero es más terrible estar en manos del mundo, porque en Él tenemos esperanza, en el mundo no. Es sumamente importante equiparnos de conceptos correctos acerca de los motivos por los cuales el cristiano es sometido a una situación de aflicción. Quizás usted esté cansada. Quizás usted se sienta aturdida espiritualmente. Quizás esté culpando a Dios por situaciones dolorosas que está viviendo. Pero no comprende los motivos y está expuesta a que la amargura brote en su corazón. Pero quiero decirle que a lo largo de este congreso el plan de Dios es aclararle los conceptos, afianzarla en su palabra. Si usted permanece humilde a su voluntad. ¿Cuántas quieren que el Señor aclare los conceptos aún más? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que no seamos como el mulo, que no seamos como ese caballo, que podamos ser sensibles a sus propósitos, a sus demandas. Y si ustedes están en una situación en donde el dolor de pronto la ha confundido, ahí en su lugar usted puede cerrar sus ojos y les voy a pedir que de manera respetuosa puedan imponer manos unos con otros
y vamos a orar. Vamos a orar las unas por las otras. Yo sé que aquí vienen mujeres con situaciones muy difíciles. Vienen mujeres en donde quizás han sentido la muerte muy cerca. Quizás han sentido ese dolor de madre de estar viendo a sus hijos perdidos. O la desesperación de tener un esposo que no les da seguridad espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres infinitamente bueno, Señor. Porque tú nos enseñas, nos das tu palabra que es como una lámpara que nos alumbra esos lugares oscuros en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, por esta persona que has puesto a mis lados, Señor, a un costado, al otro. Te suplico que tú, con tu Espíritu Santo, tú puedas guiarla, que ella pueda ser sensible, que tú puedas agudizar sus oídos para que ella pueda escuchar tu dirección, Señor, que ella pueda recibir de ti tus favores, Señor, pueda estar gozosa, bien entendida, segura de lo que tú estás haciendo en ella, en él. Señor, aquí hay jóvenes, jovencitas, que quizás los momentos difíciles que ellos están viviendo es porque sus padres no son unos padres firmes en la fe. Quizás ellos están siendo motivo de aflicción para ellos, Señor. Te ruego por esos jóvenes, por esas jovencitas, para que tú las fortalezcas también, Señor, para que puedan ellos comprender que tú estás haciendo también una obra en ellos, que ellos dependen de ti, que aunque los padres son la cabeza de un hogar, los dirigentes de un hogar, hay una autoridad más grande y más perfecta que eres tú, Señor. Enséñalos a clamar por sus padres. Sí, Señor. Muestra tu voluntad, Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor. Esta sociedad, Señor, se cae en pedazos. Y queremos recordar tu palabra cuando nos dices: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ayúdanos a sostenernos mirándote a ti, el invisible, pero el que lo es todo, Señor. Que tú seas nuestra meta, que agradarte sea nuestra meta, amar tu gobierno en nuestra vida, tu soberana voluntad en nosotros, Señor. Quizás las cosas se pongan peores, Señor. Quizás nos convirtamos en personas aún más rechazadas por la sociedad, y lo que estamos viviendo ahora no se va a comparar con lo que vivamos. Pero tú estás con nosotros, Señor. Como estabas con Esteban cuando lo estaban apedreando, Señor, ahí estabas tú. Y Esteban pudo ver los cielos abiertos. Como estabas con José, como estabas con David. Tú estás con nosotros como estabas con tu Hijo Jesús. Y aún Él, Señor, tuvo que pasar por aflicciones. Pero Él dijo una cosa: Señor,
Si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dile al Señor: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, y muéstrame hacia dónde quieres llevarme, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré. Alza tus manos y dile a Él: en ti confiaré. Jesús, sin reservas, en ti confiaré. Oh sí, Señor, en ti confiaré. Díselo suavemente una vez más. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré. Muy profundamente díselo: en ti confiaré. Por última vez díselo a Él: en ti confiaré. En ti confiaremos, Señor. Amén.
20º Congreso de Mujeres 2018. Todas las cosas ayudan para bien.